Nunca vi un ejercicio que se necesite el logaritmo de lo que damos nosotros. Ahí le mandé en el grupo. Era el uno sin secuencia auxiliar. Si le sacaba la secuencia auxiliar se podía resolver con logaritmo, por ejemplo. Ahora lo miro. ¿De qué ejercicio es? El 2-1-22. 1, 22. Ahora lo miro. Ah, bueno, ¿ustedes después de esta clase tienen discreta, tenían o álgebra? Discreta tengo, chicos. Parcial de Discreto, profe. discreta. El Tenemos parcial un parcial tenemos. de discreta, profe. Estamos acá a full con todo, profe. Bien. Bueno, sigan con eso. Ya empezamos. Entonces vamos, durante la semana les aviso por el grupo, pero entonces vamos a hacer clase el viernes que viene. Si están de acuerdo, si, nada, si no van a venir, avísenme y no me hagan venir para... Si no va a venir nadie. Por mí sí, profe. Ya vamos a ser dos por lo menos, profe. Yo también, profe. Vamos, Yo también, profe. Sí, profe. vamos a poner el viernes, después le aviso, pero posiblemente hagamos las 10, porque vamos, así juntamos los dos cursos en uno solo y ya charlamos todo del parcial y demás. Pero como es mesa, supongo que vamos a poder. No tengo problema. Bueno, ¿cómo le fue con este tema en la teoría? ¿Se entendió? ¿No se, o sea, se asustaron? ¿No se asustaron? ¿Lo tienen cocinado? ¿Están en el horno? Lo voy a acomodar acá. Bueno, este tema creo que nos tiene cocinado a nosotros. Yo lo entendí el primer día, pero pensé que lo entendí. Después miré de nuevo la clase y no lo entendí. Ujú. O sea, yo estaba re fire ese día que explicó, le contestaba todo y después no entendía, ¿no? Hubo un día que hubo feriado puente, entonces poca gente fue, pero que la clase fue solo de mirar como el ejemplo de caso de corte de control. Bastante Mm, bien. no. Ah, o sea que, bueno, entonces ya hizo la profe todo el ejemplo, todo. No perdamos, no vamos a volver a hacerlo entonces de cero. A ver cómo vamos acá. Bien. Vamos a comenzar entonces. La idea
Los ejercicios de corte que más o menos ya lo habíamos charlado, lo habíamos de alguna manera anticipado, que es como el primer gran tabú de la materia, en el sentido de que siempre se corre la voz de que es difícil y demás, cosa que no es tan cierto. Sí, sí es cierto que empiezan a ser algoritmos largos, pero si se entiende para qué es lo que, de qué se trata la técnica, se vuelve un poco más sencillo. Entonces, primero que nada, corte, se llama corte de control y suena raro, en definitiva es un algoritmo que hace de alguna manera un proceso estadístico, ¿verdad? O sea, dado un archivo con datos, yo puedo obtener estadísticas de los datos que están adentro con un algoritmo un poco más simple, que sin usar a la técnica. Entonces, fíjense, el 2111, que es el que elegimos, que es el por ahí el más corto, se pone de un archivo, ¿sí? De los datos del UTN con la siguiente información. Entonces, es decir, tengo un archivo con montones de registros, uno por cada alumno, con sexo, carrera, legajo, fecha de ingreso y total de materias aprobadas. Entonces dice, se desea un listado con el siguiente detalle, por sexo, carrera y total general. Es decir, yo quiero obtener cuántos alumnos de cada sexo en el año 2009, que ingresaron en 2009, tienen más de 20 materias o menos de 20. ¿Sí? También quiero otra estadística que me diga por carrera y otra que me diga por total general. Entonces, la primera pregunta que a mí siempre me gusta hacer, así que a los que ya saben, porque ya la cursaron la materia, ya saben lo que voy a preguntar, dejen que el resto lo piense, sería, sin la estrategia de corte, o sea, si no existiera la estrategia esta de corte que vieron en teoría estamos hoy, y yo les doy este mismo ejercicio la semana pasada, vuelvo a decir, sin saber corte y sin saber que exista corte, ¿podría resolver este ejercicio, este problema? ¿Qué dificultad me presenta? Sí, se podría resolver. ¿Cómo? Eh, bueno, esto sigue siendo un registro. Podemos utilizar, lo único que pide es que los que aprobaron más de 20 materias y los que aprobaron menos de 20 materias. Uh-huh. O sea, podemos hacer un proceso así con los mientras y si anidados y tipo, sacar eso, pero obviando lo del sexo, carrera pero obviando lo del sexo y la carrera. ¿A qué te referís con obviando? O sea, que salteando no, porque si no, no se podría hacer. Creo que se refiere a que podríamos hacer todo lo que nos pide menos el detalle por sexo, carrera y total general. Sería como solamente un total general. ¿Y por qué no podría hacer lo otro? O sea, vos me decís, se podría hacer, pero obviando el sexo y la carrera. Y entonces no lo puedo hacer, si el sexo y la carrera es lo más importante. ¿Por qué no lo podría hacer si tuviera el sexo y la carrera? Según ustedes. ¿Eh? Creo que sí se podría hacer, pero con un según y le ir sacando. O sea, se podría llegar a hacer, pero me parece ya sea medio largo el algoritmo. ¿Por qué es largo? Porque pide varias cosas que en corte de control nos permite hacer más corto. Acá, por ejemplo, tenemos que usar varios algoritmos para poder hacer. Más o menos. Ni muy, muy, ni tan, tan.
¿Quién da más? ¿Qué les pasa hoy que están tan dormidos? Me acaban de decir que corte ya vieron en 2 clases, que incluso un día hizo un ejemplo completo. Profe, Tampoco yo ya te- le dije que yo estoy más o menos, no me corte control, ¿eh? No, y de cualquier forma no estoy haciendo una pregunta de corte de control, porque dije olvídense de corte de control. ¿Por qué no puedo resolver este ejercicio sin corte de control? ¿O puedo? ¿Dónde está el ¿Se problema? podrían usar muchos contadores? No te metas, Gerardo. ¿Se podrían usar muchos contadores? ¿Eh? Ahí ya le ¿Podrían viste, usar? Gerardo, ya le dijiste que no piensen. Vos ya lo sabés porque ya lo resolviste. A ver, entiendo, voy a hacer perdón Gerardo, te digo en broma nomás. Voy a hacer esta interpretación, ¿sí? Entiendo que hay demasiada gente que es como que está en una etapa que después de acá rinden discreta, ¿sí? Aquel que quiere estudiar discreta y está en las clases, pero en realidad está estudiando discreta, salga del Zoom, todas las clases no son obligatorias, no me voy a enojar, pero ni siquiera me ponen ja en el chat, así que se ve que no están todos estudiando discreta. Si están estudiando discreta, vuelvo a decir, salgan y vayan a estudiar discreta. Si total no se Yo, toma asistencia. yo estoy tratando de entender, porque incluso también entré al link de Gera y, y me está ahí costando. La verdad, para mí es muy difícil realizar sin corte de control, ¿Pero porque por como que, qué? porque en Profe, corte de control tenés varias formas de dividir los contadores. O sea, entonces, sin esa forma de dividir los contadores, como que más difícil realizar el algoritmo separando por sexo, por carrera y encima también contando el total general. O sea, es como cómo acumulás, ¿si no? Entonces es como, para mí, muy difícil. profe, le cuento algo gracioso y trágico al mismo tiempo. Yo ¿Eh? pasé el primer parcial sin saber corte de control. Yo sabía exactamente lo que yo tenía que hacer. Seguía pasos como un robot nomás. Yo sabía que llamar nivel superior inmediato, todo así, tal cual. Tipo, yo me había memorizado cada línea que tenía que pegar y copiar, Sí. pero el después, vos me preguntabas de corte, yo no sabía nada. Entonces, ¿cómo entendí corte después? Que tuve que, para estudiar para el segundo parcial, no sé por qué estudié corte de nuevo, pero estudié. Y con la prueba de escritorio es la única forma de entender corte, me parece. Si no, no se Sí, entiende nunca. Si no, exacto. estamos copiando y pegando líneas constantemente y no. Y Pero, a pasamos el primer ver, parcial, pero no, es que no necesariamente pasar el primer parcial. Habrás tenido suerte que te tocó justo uno que era parecido al que estudiaste. Pero si yo claro. hay muchos ejercicios de corte donde la estructura general no se usa tal cual y tenés que cambiar cosas. Capaz que Sí, justo sí. tuviste esa suerte. Pero bueno, pasa, dentro, por ahí tenés suerte y te toman justo la parte que sabes. Eh, es cierto, corte, por eso yo les vengo de hace 2 semanas que vengo insistiendo, lean corte, pero por eso me tomo tanto trabajo. Para mí sería fácil agarrar esto, resolverlo con la estructura, en 15 minutos lo resolvemos y ya estamos haciendo otro ejercicio. Me tomo este tiempo de 15, 20 minutos para charlarlo porque sí, primero, no van a entender corte si no entienden por qué es necesario el corte. Si no, ustedes después no saben identificar cuándo necesito corte y no. Entonces, por eso me estoy tomando este tiempo para que me digan por qué este ejercicio necesita corte. Acá dice Bernaza Martín. Profe, se debería hacer un contador para cada una de las cosas que piden. Bien, por ahí va la mano. Maximiliano dice, profe, se puede usar corte porque el registro está identificado por clave compleja y porque los datos se presentan ordenados. Bien, eso es cierto. Y no es lo que pregunté, Maxi, ¿eh? Es cierto lo que decís, totalmente, pero no es lo que pregunté. Yo pregunté, ¿este ejercicio lo puedo hacer sin corte? La respuesta es sí. Y la mayoría me dijo, lo que pasa es que es muy difícil. En realidad no es difícil. El tema no es que sea difícil. Al contrario, es más fácil si yo lo quiero resolver sin corte, más fácil desde el punto de vista de escribirlo. Ahora, me queda más largo, pero ese no es el problema, porque tampoco acá nos vamos a estar quejando de que el algoritmo es corto o largo. El problema está en la cantidad de variables que necesito. Y muchas veces no sé, porque en definitiva, yo tengo que, para cada sexo, contar las materias aprobadas y perdón, la cantidad de alumnos con más de 20 y con menos de 20 materias. Después lo mismo por la combinación sexo-carrera. ¿Cuántas combinaciones sexo-carrera hay en nuestra facultad? ¿Cuántas carreras hay?
Si no contamos las que no son de grado, si contamos solamente la de grado, tenemos 4, ¿verdad? Easy, M y Q, la. Entonces, debería tener un contador para masculino, femenino, ¿sí? Debería tener un contador para masculino easy, masculino yen, masculino IQ, masculino lar, un contador para femenino easy, femenino, o sea, uno para cada uno de esos que estoy nombrando, ¿verdad? Entonces, para hacer este ejercicio, teniendo en cuenta nuestra facultad, ¿cuántos contadores tengo? A ver, ¿cuántos dije? ¿1, 2? ¿Cuántos son? ¿Quién me siguió? ¿12? Y Creo 2 que por son, ¿no 4. son Y son 10? 12. Si son 2 por cada carrera. 20. 20, ¿no? 20, 22. 22, ¿no? Pues son 8 por 22, profe. ¿Cómo? Porque 22 serían 4 carreras y 2 sexos. Claro, 4 y carrera, 2 sexos son 8. Pero después aparte necesito para el sexo solo sin la carrera. Ahí tenés 10. ¿No? Son 8 son para el total por carrera. ¿Sí? 2 son para el total por sexo, porque yo independientemente de la carrera también me está pidiendo sexo. Todos los masculinos y todos los femeninos. ¿Sí? Ahí tenemos 10. Más los 2 más el total general son 11. Eso lo multiplicas por 2 porque de cada una de las cosas me piden 2 cosas distintas, son 22. ¿No? Claro, sí, sí. ¿Sí? Entonces, yo si no usara corte, puedo resolver esto, sí, pero necesito 22 contadores o acumuladores o lo que fuera, ¿verdad? ¿Y ahí qué pasa? ¿Puedo hacerlo con 22? Sí, puedo hacerlo. En última no hay problema, lo hacemos. Me va a quedar súper largo, muy ineficiente, pero lo hacemos. Ahora, siguiendo esta línea de lo que estamos razonando, y espero vayan entendiendo lo que estamos diciendo. Repito, lo puedo hacer sí, pero necesito 22 contadores. Si yo pudiera poner 22 contadores, que de hecho lo puedo hacer, lo hago sin corte, no hay problema, no va a explotar el mundo. Ahora, ¿qué podría pasar acá que a mí me complicaría y ahí sí no podría hacerlo sin corte? Cuando no sepas cuántos hay. Cuando no sepa cuántos hay. ¿Qué pasa si yo no, en este ejemplo sabemos, ¿sí? Pero vos imaginate acá un fichero, un archivo, que tenga que hacer corte y vamos a suponer que por algún motivo yo no sé cuántas carreras hay cargadas. Si yo no sé cuántas carreras hay cargadas, ¿cómo sé cuántos contadores necesito si no sé qué es lo que tengo que contar? ¿Me explico? Imagínate, repito, imagínate, vamos a hacerlo más fácil, yo te doy este mismo ejercicio y te digo hacerlo para Harvard, la facultad de Harvard, ¿sí? Vos no tenés ni idea cuántas carreras hay en Harvard, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas variables definís si no sabés cuántas carreras hay? Entonces, en ese escenario, ahí sí ya no lo puedo hacer sin corte de control. ¿Sí? Entonces el corte, dicho todo esto, y en resumen, ¿para qué me sirve el corte? El corte me sirve para reutilizar las variables, ¿sí? Porque en definitiva lo único que hace el algoritmo de corte es aprovechar la idea de que esto está ordenado e ir contando todo lo que está primero cuando hay un corte, es decir, cuando alguna de esto cambia, sexo, carrera cambia, quiere decir que ya terminó esa combinación, como está ordenado, esa combinación no va a volver a repetirse, entonces ese contador con el que yo estaba contando lo muestro y lo reinicio y lo vuelvo a utilizar para lo que viene. ¿Sí? En definitiva, eso es lo único que hace corte de control, digamos, ¿no? Que tanto ustedes se torturan y se tratan, así como decía Mariano, de aprender de memoria el algoritmo, pero en definitiva corte hace eso, aprovecha de que esto está ordenado, ¿sí? Entonces es como que va contando una sola cosa a la vez. Cuando esa cosa cambia, muestra el contador, acumula en el nivel superior, eso que ahora lo explicamos para qué lo hace, y empieza a contar de nuevo. Entonces, en vez de necesitar 22 contadores, necesito solamente 2. ¿Sí? Sí, profe.
Bien, espero que más o menos lo vean. Voy a dejar de compartir un ratito, así me organizo acá. Eh, ¿Alguien por las dudas vio el ejercicio de Gerardo? Luis, Majo, ¿vale? No, Nico, pero ahí no. No, no. ¿Por qué te quedó tan largo? ¿Qué es lo último que tenés ahí? Es una fórmula más o menos para acordarme lo que sí o sí tiene que ir siempre. Cosas fundamentales, digamos. Contador a cero, resguardar testigo, llamar a nivel superinmediato, imprimir los estados actuales de las variables, todas esas cosas. Pero igual la puse ahí para que más o menos se tenga una idea, no es que para seguir al pie de la letra. Porque obviamente cambia. Bien, a ver. Vamos a volver a compartir y vamos acá con el ejercicio de Gerardo. Vamos a aprovechar que ya lo hizo. Ah, perdón. Bien, estamos ahí, ¿no? Entonces vamos con el corte acá de Gerardo. Bueno, acá vamos con la fecha. No hay problema. Ambiente, fecha, esto es así, perdón. Ahí sería. Esto es el registro de la persona, supongo. Bien. Productos. ¿Qué son productos? Pasa que la consigna está mal redactada, está como producto en el campus, pero son Sí, el alumnos archivo, en realidad. digamos. La Claro, el expresión archivo como está como producto. producto. Y yo solo seguía órdenes, digamos. Me olvidé de que eran alumnos. O sea, los alumnos somos productos, digamos. Y bueno, Vamos a cambiarle acá. Esto es archivo de alumno, vamos a ponerle para. Ya lo hizo genérico. Está sencillo en el enunciado, dice productos ordenados por sexo, carrera y número de edad. Alumnos y a esto, bueno, así también puede ser llamar. Vamos a ver. Más o menos. Entonces, archivo alumnos ordenado por clave, y clave es clave F, y clave F es sexo, carrera, legajo. Bien. Resguardo clave.
Bien. Acá están los cortes. Después los vemos. ¿Cuántos cortes hay siempre? Siempre hay un corte, ¿verdad? Por cada nivel que tengo que mostrar. Fíjate, en este caso, por ejemplo, mientras yo hago esto, está ordenado por sexo, carrera y legajo, ¿verdad? Pero yo por legajo, obviamente, no voy a hacer un corte porque el legajo cambia en cada registro. Todas las personas tienen el legajo distinto. Entonces, el corte es solamente por sexo y carrera, ¿verdad? Entonces, son dos cortes. Y el total general nunca lleva corte porque el total general lo calculo al final. O sea, se autocalcula. No es un corte. Porque, ¿por qué no es un corte? Porque pasa una sola vez el total general. ¿No? Sí, profe. Mientras... Esto va así. Esto va así. Esto va acá. Acá me falta un principio, ¿no? Sí. Esto va acá, esto va acá, esto va acá, esto va acá. Si esto va así, si no, ¿esto qué es? Ese es mayor de A20 y menor a 20. Por eso es más Esto está mal. no, ese es menor. El de arriba es mayor igual. Ah, está mal escrito encima, ¿no? Esto está mal escrito, esto no existe, sí, supongo. Ah, está, está. Sí, claro. Por eso. El, Sí, el de arriba que dice igual mayor, ¿no es mayor igual? Sí, y creo que pide mayor nomás el ejercicio. ¿Yo nomás? Así es. Mientras, corte 6, lo vamos a ver un ratito. Bien. Ahí estamos. Fíjense, en realidad el algoritmo de corte nos queda más o menos así, ¿verdad? Ustedes en teoría habrán visto que tengo la parte, o sea, ya tienen dividido esa estructura, ¿sí? Que es poner contadores a cero, hacer los resguardos, que es lo que acá Gerardo puso muy amablemente, vamos a decir. Todo esto ya lo tienen ustedes, ¿sí? Como que en definitiva siempre se hace, ¿verdad? Pero acá es donde también tienen que tener cuidado, porque la estructura general de corte que dice contadores a cero, resguardo, tratar, esto se llama tratar corte, esto se llama tratar registro, no necesariamente en todos los algoritmos exactamente igual, ¿sí? O sea, ustedes no se tienen que quedar como que el algoritmo de corte es un algoritmo especial con una aura que no. El corte de control es una idea, ¿sí? Corte de control es justamente esto que estábamos conversando recién. Si yo tengo un archivo ordenado y tengo que mostrar totales, en vez de definir muchas variables, reutilizo una aprovechando de que sé que está ordenado. Esa idea, ¿sí? No necesariamente es una estructura de corte completa. Yo les puedo tomar en el parcial, no sé si en este, en el recuperatorio, les puede tocar en la vida, tener un ejercicio de secuencia, ¿sí? Donde tenga que hacer no un corte, porque el corte es sobre archivo, pero usar la idea de corte. O un ejercicio de corte donde no necesariamente tenga que hacer corte por la clave 1, por la clave 2, por la clave 3. ¿Sí? Sino que tenga que hacer corte, un solo corte, y en ese corte crear un archivo. ¿Sí? No se asuste con lo que le estoy diciendo. Lo único que le quiero decir es, así como dijo Gerardo, que él el año pasado medio que se memorizó esto y aprobó igual, eso no necesariamente va a ser siempre así. O sea, necesitan entender en algún momento por qué se hace esto. Y no es tan difícil si lo ven con cariño. Mucho cariño. Bien. Entonces abrimos el archivo, leemos esto lo de siempre, contadores a cero, ¿sí? Otra cosa que no charlamos, ¿cuántos contadores defino? ¿Sí? Siempre se define en general. Sí, esto sí podemos decir que siempre. Yo en este caso tengo que hacer corte por sexo y por carrera, ¿sí? Ahí ya sé que son dos. Y después de cada uno tengo que mostrar dos cosas, ¿verdad? El más y menos, ¿sí? Entonces ahí son 4. Y el total general son otros 2, ¿sí? O sea, siempre se hace uno por cada corte que sé que tengo que hacer. Si tengo que hacer total general, le sumo 1 y a eso lo multiplico por la cantidad de cosas que tengo que contar, ¿sí? En este caso tengo 2 cortes, ¿sí? Más el total general son 3. ¿Cuántas cosas tengo que contar?
Tengo que contar los que son mayores a 20 menos 20. Entonces son 6 contadores o acumuladores. ¿Sí? Que es lo que definió acá Gerardo, ¿verdad? 6, ¿no? Entonces, esto es Mayor a 20 de la carrera. mayor de la carrera, menor de la carrera, mayor del sexo, menor del sexo, total mayor, total menor. Siempre está bueno ponerle un nombre así como hizo él, que más o menos se entiende. Si vos le pones X, Z, W, ¿sabe qué? Vamos a estar un año para entender el algoritmo. Bien. Resguardo las claves. ¿Por qué se resguardan las claves y es tan importante? Porque yo tengo que saber qué clave tenía mi registro anterior para saber si cambió o no. En definitiva, el corte se activa o sé que terminé de contar porque hubo un cambio de la clave. ¿Sí? Cuando cambie easy a IEM, yo sé que ahí cambió. Entonces ahí tengo que cortar, por eso se llama corte. Ahí corto mi algoritmo, muestro los resultados, pongo a 0, vuelvo. ¿Sí? Ese corte, yo para saber que existe, necesito resguardar el valor de la clave anterior. Por eso se llama resguardo de clave, ¿verdad? Entonces, resguardo las claves, ¿sí, Cristian? Sí, disculpe la pregunta, pero ¿qué hace exactamente cuando, o sea, lo explicó, pero resguardar la clave que cuando pasa a otra categoría, a otro, hace un corte, pero ¿qué es precisamente lo que hace? No sé si entiende la pregunta. Sí, ahí lo vemos. Terminamos de explicar esto y ahí sí yo te repaso cómo funciona, ¿sí? Déjame terminar esto porque necesito esto para explicarte eso que me preguntas. Entonces, guardo las claves. Y después entro en un ciclo de toda la vida mientras no termine el archivo. Mientras no termine, acuérdense que cuando hablamos de mientras no termine, el mientras por lo general va haciendo que en cada iteración se trate un registro a la vez, ¿verdad? Estoy parado en el primer registro, hago algo con ese primer registro, leo, me voy al segundo registro. Esto que estoy diciendo, que por ahí es obvio para muchos, hay gente que todavía no lo ve. ¿Sí? Entonces, eso son cuestiones o tips mentales que vos a la hora de ver un algoritmo ya tenés que saber, digamos, para entenderlo más rápido. Generalmente, no siempre, porque por ahí siempre hay una excepción, pero en el 90% de los casos, cuando yo tengo un mientras que recorro un archivo, una secuencia, yo sé que en cada iteración de ese mientras estoy parado en una ventanita. Entonces sé que todo esto se hace con el registro en el que estoy parado actualmente. Entonces, esto siempre se separa en dos. La primera parte, que se llama en la teoría tratar corte, porque lo que veo en toda esta primera parte es, ¿hubo un cambio de clave o no? Y después viene la parte de tratar registro. Independientemente de si la clave cambió o no, yo tengo que hacer algo con el registro actual. En este caso, ¿qué tengo que hacer con cada registro? Contar si es mayor a 20 o menor a 20. ¿Sí? Eso es el tratar registro. Entonces, primero veo si hubo un cambio de clave. ¿Cómo veo si hubo un cambio de clave? Pregunto. El resguardo de la clave, ¿sí? Punto sexo. ¿Sí? Acá también se podrían haber usado dos variables. Podemos usar dos variables diferentes o podemos usar un registro como usó Gerardo, ¿verdad? Lo importante es, yo acá tengo guardado el sexo, que guardé antes, ¿sí? Pregunto, ¿el sexo que yo ya tenía guardado es distinto al sexo actual? Fíjense que esto es R, que es el registro con el que estoy leyendo el archivo. O sea, este es el que iteración va a ir teniendo el nuevo registro. Entonces lo que pregunto es, el resguardo de la clave esta que yo tengo, fíjense que acá adentro no cambia, siempre es el mismo hasta el corto. El que yo tengo guardado, ¿sí? ¿Es distinto al actual? Si es distinto al actual, quiere decir que cambió el sexo. Y ahí digo, bueno, cambió el sexo, paro, hago el corte de sexo. Si no, pregunto si cambió la carrera. ¿Sí? Si cambió la carrera, llamo al corte sexo. El corte carrera, perdón. Y después, independientemente de esto, para cada registro, esto creo que es lo más fácil de entender, para cada registro cuento. Si la pregunta era si ingresó en el 2009, ¿así era? Y si tiene más de 20 materias aprobadas o menos. Si tiene más, cuento en las materias más. Si tiene menos, cuento en la menos. ¿Sí? Entonces, creo que Cristian me ha preguntado el resguardo. El resguardo hace eso. Imagínate que el primer registro de todo, desde que yo empiezo, tiene el sexo masculino y la carrera easy. ¿Sí? Imagínate ahora, a ver si tengo el ejemplo.
Habíamos hecho un ejemplito. Usted ve en el Sublime nomás, ¿verdad? Sí, profe. Estoy agregando un registro acá en el ejemplo que tenemos. Esperen, no se me apuren. Dejo de compartir y ahora comparto todo, ¿no? Fíjate en este archivo, Cristian, que me preguntaste o todos. Yo empiezo acá, ¿no? En el primer registro. Empiezo acá. Resguardo. ¿Qué quiere decir resguardo? Si vos ves el algoritmo, el resguardo lo que hacía era, en una variable resguardo, guardo la clave actual, R, que es el registro actual, la clave y R carrera. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo es, en ese resguardo, que vamos a ponerlo por acá donde está Luis, en ese resguardo sexo, o algo así se llamaba, guardo F. Y en ese resguardo carrera, guardo y M. ¿Sí o no? Porque es lo que estoy parado actualmente, ¿no? Una vez que hice esos resguardos, el algoritmo empieza. Bueno, se para acá, ¿sí? Pues acá, en este caso, es mayor a 22, entonces va a contar en esa variable, vamos a poner todas las variables. Y se necesitan tantas variables de resguardo como clasificación tenemos. En este caso, bueno, si entró antes o después del año 1009, no es algo que necesite una clave de resguardo, por eso guardo sexo femenino, o bueno, uno para sexo que sea femenino o masculino y otro para la carrera. ¿Cómo? Disculpa. Que se necesitan tantas variables de resguardo como orden, ¿no? O sea, por ejemplo, si vos necesitas, está ordenado por orden, carrera, y si ingresó la fecha de ingreso, vos necesitas eso. Claro, necesitas un resguardo por cada clave que pueda cambiar y modificar tu corte. Pues en este caso, vos necesitas hacer corte por sexo y carrera, entonces necesitas un resguardo para el sexo y uno para carrera. Si tuviera que hacer corte por sexo, carrera, legajo y fecha, necesitaría 4. ¿Sí? Sí, yo entiendo. Bien. Entonces empezamos acá. No quería hacer esto porque esto ya lo hicieron en teoría. Pero bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Empieza todo en 0. Sí, vamos a ir haciéndolo rápido. Yo voy explicando qué parte del algoritmo. Si alguien tiene una duda, me pregunta. Pero vuelvo a decir, no quiero perder media hora haciendo esto porque ya lo hicieron en la teoría. Tienen que venir a la teoría. Si no estamos repitiendo el mismo contenido y no estamos avanzando. Entonces, dijimos, me paro acá, resguardo sexo y carrera. ¿Sí? Estoy parado acá. Cuento, ¿no? Siempre se cuenta, en el tratar registro, siempre se cuenta en la variable o en el contador del corte de menor nivel. Vamos a acomodar esto porque lo dejé, porque me quedó así. ¿No? El más de carrera, menos de carrera, más de sexo, sí. Entonces, estoy parado acá, cuento. ¿Cuál cuento? Más a 20. Entonces, cuento acá 1. ¿Sí? Y esto sigue valiendo todo 0. ¿No? ¿Sí? Leo en el algoritmo. Ustedes si quieren, que tengan el algoritmo en la compu y tengan esto y el algoritmo si quieren o vean. Avanzo, me paro acá. Lo primero que pregunta es, ¿cambió alguna clave? No, porque las dos siguen siendo F y M, ¿no? Ahí está el condicional ese de tratar clave, que es lo primero que yo tengo que saber. Total de materia aprobada 0, entonces en este caso va a contar en este contador. Esto va a quedar 1, 1, 0, 0, 0, 0.
Leo, fíjate vos, leo acá. ¿Cambió la clave? Sí. Acá tengo IQ y tenía guardado IEM. ¿Sí? Por eso, Cristian, vos que me habías preguntado si iba el resguardo. El resguardo me tiene cuál es la carrera que estoy contando actualmente. Cuando cambia, yo ahí detecto que hubo un cambio y tengo que hacer un corte. ¿Sí? Acá tengo que cortar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no, yo, como esto está ordenado, yo ya sé que no van a venir nunca más la combinación femenino y M. Como ya no va a venir más, muestro el total de eso y sigo contando. ¿Sí? Y acá viene un corte. ¿Y siempre el corte qué hace? Bueno, repito, como sé que no va a venir más, lo primero sería mostrar lo que conté. ¿Sí? En este caso mostraría el total de materias más de 20 de femenino y M es 1 y el total de materias menos de 20 es 1. ¿Sí? Ya conté. Siguiente paso sería acumular en el nivel superior, ¿no? ¿Por qué? Porque yo acá conté máximo y mínimo por carrera y sexo, pero a su vez ya hubo 2 femeninos. Entonces lo que hago es, en ese femenino, sumo esos 2 que tengo actualmente. ¿Sí? Entonces acá pasaría a tener un 1 y acá pasaría a tener un 1. ¿Sí? Reinicio los contadores de nivel, esto pasa a ser 0, 0, y esto sigue siendo 0. ¿Sí? Y acá viene la parte del corte. Lo reinicio porque ahora voy a volver a utilizar estos 2, pero a partir de ahora lo que voy a contar es femenino y Q. Ya no cuento más femenino y M. Subí de nivel para contar femenino, ¿sí? Porque también tengo que mostrar el total femenino independientemente de la carrera. ¿Sí? Y creo que eso es todo. Ah, y cambiar los resguardos, ¿sí? Porque ahora el que voy a empezar a cortar es femenino y Q. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo hicimos esos pasos de corte, que son mostrar totales de nivel, acumular nivel superior, cambiar los resguardos, poner los contadores a 0. Y creo que me falta uno. Sí. Profe, disculpe. Ahí por qué no entendí por qué puso con todo lo de femenino en más sets y mes sets. O sea, ¿qué significaría eso? Porque yo no sé qué me preguntó, pero porque no me aparece. O sea, mi algoritmo tiene que mostrar el total de femenino y M, la combinación, ¿verdad? Que es lo que estaba contando. O sea, yo acá cuando puse mostrar lo que conté, yo acá iba a poner al usuario. La cantidad de la carrera IEM del femenino que aprobaron más de 20 son 1. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, sí, sí. Bien. Pero yo, el algoritmo, si vos te fijas, me pide corte por sexo y por carrera. Lo que acabamos de hacer, digamos, hasta acá es un corte por carrera, ¿no? Pero también me pide por sexo. La idea es que cuando yo llegue a esta línea, ¿sí? Muestre la cantidad de femeninos que hubo, independientemente de la carrera, son todos estos, ¿o no? Claro. ¿Sí? Entonces, como yo no estoy contando femenino, porque yo lo que estoy contando en cada registro es el máximo y el mínimo por carrera, no por sexo. ¿Sí? ¿Por qué no lo cuento por sexo? Porque no es necesario, porque como el sexo es un nivel superior, lo que hace el corte es cuando termina esta línea, pasa al sexo lo que contó. Profe, habría que ponerle 2009 también en la fecha de ingreso, me parece, porque pide la consigna. Bien, está bien, lo que vamos a hacer es vamos a cambiar la consigna, porque la consigna, todo creo que se están confundiendo por el más y el mínimo. Vamos a poner así directamente, carrera, olvídense del algoritmo. Sexo, total. Vamos a poner así. Vamos de nuevo rápidamente. ¿Sí? O sea, vamos a hacer un algoritmo. Esto no me va a importar. O sea, vamos a hacer lo mismo, pero en vez de contar la cantidad, vieron que me decía que aprobaron más de 20, menos, vamos a hacerlo con que el algoritmo me pide contar cuántos alumnos hay por sexo y por carrera. ¿Sí? Olvídense de la fecha de ingreso, del material. ¿Sí? Si yo veo rápidamente acá, ¿cuántos hay? Hay 2 femeninos y M. O sea, el algoritmo, ¿qué me debería mostrar? Que es lo primero que tienen que entender ustedes. Si yo quiero hacer un algoritmo que me muestre totales generales de cuántos alumnos hay por sexo
¿sí? Y por carrera, ¿qué debería ser el resultado final de mi algoritmo? Y bueno, debería ser femenino y E son 2, femenino y Q son 2, femenino y Easy son 2, femenino en general son 6, ¿estamos? Masculino y M es 1, masculino y Q es 1, masculino y Easy son 2, masculino en general son 4 y el total general son 10. ¿Sí? ¿Me entendiste? Ahí. Sí. Sí, pero faltó lo de la materia aprobada. Ay, Dios. ¿Para qué? Ay, me tiró acá atrás. Sí, ¿cómo me decís, disculpa? Que faltaría lo de la materia aprobada, digamos. No, pero eso lo sacamos, por eso le puse 1. Ah, No lo vamos a tener en cuenta para entender el algoritmo. Bien, entonces ahora sí creo que no sé quién había preguntado, se va a entender mejor esto porque acumulo en el nivel superior. Esto empieza todo en 0, ¿sí? Vamos rápido, total, esto ya lo hicimos recién. Empieza F y M. La primera vez cuento en carrera, ¿sí? Avanzo, me paro acá, ¿no? ¿Hubo un cambio? No, porque sigue siendo lo mismo, cuento en carrera. Ahora paso a valer 2, ¿sí? Cuando me paro acá, detecto que hubo un corte y ahí hago todo lo que dijimos en el corte. Muestro, ¿sí? Femenino y E son 2. Ya mostré esos 2, ¿sí? Acumulo en el nivel superior, pongo un 2 en el sexo, ¿sí? ¿Por qué? Porque como yo conté femenino y em, pero a la vez sumo porque son 2 femeninos. Sí, no sé el que me había preguntado si ahora lo ve. Pongo 0 acá porque eso empieza de nuevo, esto sigue siendo 2, esto sigue siendo 0. ¿Sí? Estoy acá. Sigo. F y Q cuento 1, estoy en carrera. ¿Sí? F y Q cuento otra vez 1, 2. Y cuando llego acá, digo, bueno, hago un corte, ¿qué digo? F y Q son 2, que es el valor que tengo actualmente. Acumulo en el nivel superior pasa a ser 4, ¿sí? Porque valía 2, acumulo estos 2, pasa a ser 4, ¿sí? Esto sigue siendo 0. ¿Sí? Pongo a 0 el nivel actual. Fíjense que estoy recitando lo que va dentro del corte. Esto 0, esto sigue valiendo 4, perdón, esto 0. ¿Sí? Ahora me voy a Easy, cuento acá 1, cuento 2, ¿sí? Acá 2. Y cuando estoy parado acá, esto lo estoy haciendo rápido, alguien me dice si no lo entiende, no tiene mucho. Cuando estoy acá, ¿qué pasa? Se cambia el sexo. Cambia el sexo. Y si usted viene en el algoritmo, siempre se pregunta primero por el corte de mayor nivel. Entonces, acá yo me doy cuenta que el que cambió es el sexo, no la carrera. Sí. Una pregunta. En esa misma línea, a la derecha donde está carrera y sexo, ahí sería carrera 2, sexo 0, perdón, 2. Después recién abajo sería, o sea, la línea 8, ahí, Sí. ahí sería 2, No, 2, pero 0. ojo, pará. Esto no tiene una relación con esto de acá al lado. No, por eso, porque esa línea, o sea, donde puso 2, 4, 0, estaba refiriéndose al cuando empezó lo que es femenino easy. Está bien, pero todavía no hice el cambio. Claro, por eso sería 2, 2, 0. Después recién, cuando lo reinicias, cuando bajas al siguiente nivel, pasas a 0 y ahí se transforma en 4, ¿o no? Lo que pasa está bien, te entiendo lo que decís, pero en realidad esto es como una mini prueba de escritorio que en realidad está mal hecha porque yo debería hacer un paso por cada acción. Sí, pregunto nomás para saber si es recién cuando la carrera valdría 0, o sea, se reinicia, ahí recién la variable de sexo pasa a ser 4, o si ya antes, con el último caso de carrera que valdría 2, ya sería 4. Una pregunta, ¿no? Está bien, pero sí te entiendo, pero vos estás confundido. Esto, cuando hace el corte, sí, cuando hace el corte, va al proceso corte y acá hace varias cosas. Primero, acumula en el nivel superior, después reinicia, ¿sí?
Cuando vos haces una prueba de escritorio, acordate que cada acción me agrega una fila en mi prueba de escritorio. ¿Sí? Entonces, ¿me entendés lo que te quiero decir o no? Ah, sí, sí. Entonces, si vos ves de esta línea a esta línea, hubo dos cambios. De esta línea a esta línea ya acumulé y puse a 0. Eso en realidad estaría mal si hago una prueba de escritorio, porque la prueba de escritorio se hace una línea por cada acción. ¿Sí? Claro. De cualquier forma, esto no tiene relación con esto, porque esto es una prueba de escritorio que la hacemos nosotros. El algoritmo lo que hace es primero acumular en el nivel superior y después poner a 0. Lo importante que vos tenés que saber es que cuando cambió acá, ¿sí? Cuando cambió y terminó de hacer el corte, acá te tiene que quedar un 0 y acá un 4. Sí, sí. Bien. Bueno, estábamos diciendo, cuando llego acá hay un corte de mayor nivel, ¿sí? Porque, sí, decime, Cristian, ¿quién me iba a decir algo? No, no, sí, no, disculpa más porque no, o sea, no es que fue la profe, sino que yo no asistí a la clase de lunes, no puedo asistir. Bien. Por eso no entiendo mucho. Bueno, es que ahí está. Faltar una clase de algoritmo es como, a ver, entiendo que por ahí te pasó algo, estuviste enfermo, lo que sea. Ahora, algoritmo no tenés que faltar, porque algoritmo falta una clase y te quedas bastante atrás. Sí, Estefan. A mí me gusta, profe, esta manera de empezar un tema y que usted explique. La verdad que si podemos hacer siempre así, porque sí, está bien, en la teoría yo salí bien, o sea, yo entendí porque estuve en la clase de teoría, pero a mí me gusta mucho como explicó este tema y bueno, ahora ya no necesito mirar de nuevo la clase de teoría para entenderlo. Entonces yo, por ejemplo, Bien. esta tarde, después de rendir, si me puedo sentar a hacer 40 algoritmos si quiero. Vamos, Estefan. Bien. ¿Está bien? Buen punto de vista. Bien. Bueno, vamos, no sé si nos va a dar el tiempo. A ver. Vamos a tratar de hacer uno. Íbamos a ir por grupo, pero no nos va a dar tiempo ya. Vamos a tratar de hacer uno. Les invito a hacer uno. Sí, vamos a trabajar acá nomás. Hagan uno ustedes, vayan preguntando a ver si podemos. Sí, porque en teoría hoy es la última clase antes del parcial. El viernes vamos a estar, pero bueno, por si alguien no está el viernes, vamos a hacer otro. Vamos a ir ya directo a... ¿Cuál podemos hacer? No sé, uno sencillo, sí, profe. Sí, podemos hacer el que sigue, a ver. El 2.2.13. El 12 vamos a hacer, no, el que sigue. Hagan el 12. Sí, vayan leyéndolo y si tienen, traten de hacerlo, empiecen, métanle, no pierdan mucho tiempo. Si tienen dudas, vayan preguntando. Yo me voy a buscar algo para comer, ya vuelvo.
Una pregunta, profe. Dime. Ve que dice generar una secuencia con información de los departamentos de esa provincia. Sí. ¿Esa provincia sería la provincia del departamento, una provincia que se le pasa como... Ya te digo. Eh, ¿Es la provincia en la que estás actualmente? Bien, entonces es para todas las provincias. Claro. Fíjate que es una fila por cada, en ese archivo de salida te va a quedar una fila, un registro por cada provincia que haya en el archivo de entrada. ¿Sí? ¿Dónde lo tienes? Bien.
¿Cómo vamos? ¿Están haciendo? ¿Están trabados? ¿Están en el horno? Yo estoy haciendo, profe. Está más fácil que el anterior. Bien. Disculpe, profe, subió el código que hizo nuestro compañero. Si está ¿Qué código? si está subido en el drive el que usted usó para explicar. Él pasó el link en el WhatsApp. Ah, dale. Ese No, mismo para que él tener una pasó usé idea, yo. pues. Sí, para tener una idea, claro. Sí, el que él pasó, el mismo que yo sé, estaba bien así, no le toqué nada. Justo el último link que está ahí en el grupo de WhatsApp. Antes que se me empiecen a ir, porque si tienen parcial, ya estoy viendo que está bajando el número de participantes. Recuerden que el viernes que viene posiblemente hagamos la clase a las 10, ¿sí? Para juntar las comisiones. Aparte, antes de eso yo tengo mesa de examen. Sí, profe, no A hay ver, problema. no está de más de decir que es importantísimo que asistan, ya que vamos a terminar el corte que entra y vamos a charlar de la metodología y el protocolo del día del parcial, ¿verdad? Así que tómenlo como si fuera una clase obligatoria para ustedes. Sí, por más que no fuera obligatorio, probablemente asista también, porque yo sé bien esto. Y el que no asiste es porque ya la está dominando o le va a ir mal. Así que más vale que asista. Bien. ¿Cómo va? Hay 36. Y va más o menos, profe, la verdad. Vamos a charlar un poquito, ¿sí? Y de paso vamos a hacer esto, gente. Vamos a charlar un poquito del ejercicio para que no estén tan trabados. Les voy a decir ya de paso qué ejercicios tienen que tener para el viernes que viene, con la idea de el viernes que viene controlar la mayor cantidad de ejercicios para que estén listos para el parcial. Así que la semana que viene, aprovechando que es mesa y entiendo que no tienen clase durante toda la semana, porque encima ustedes la mayoría que son de primer año no rinden nada tampoco, traten de hacer todos los ejercicios, obviamente, pero bueno, vamos a dejar dos que sí o sí tienen que estar hechos para poder sacarnos las dudas ese viernes. ¿Sí? Y de paso voy a intentar hoy liberarlos 10 menos 10 por ahí, como para que vayan al baño, relajarse antes de su parcial. Me voy a solidarizar con ustedes. Qué grande, profe. Vamos acá. Tengan, estábamos haciendo, ¿verdad? Fíjense, ¿sí? Como siempre digo, lo primero que yo tengo que hacer es ver si necesito corte o no. Hay veces que no necesito, ojo con eso, ¿sí? Porque usted, si no, lo que pasa siempre es que llegan al parcial, ven un archivo y dicen corte de cabeza, ni lo leen. Ojo con eso, no siempre se necesita.
¿Y cuándo se necesita? Cuando yo de alguna manera necesito contar cosas que están ordenadas por una clave y tengo que contarlas todas. Y en este caso tengo un archivo que está ordenado por provincia, departamento, ciudad, barrio, casa. ¿Sí? Hasta ahí, ¿cuántos cortes necesito? Con eso que leímos. 3. 3, dice. En realidad la respuesta sería, no sé todavía cuánto necesito porque todavía hasta acá no me pidió nada. Ojo con eso. No necesariamente porque esté ordenado por todo esto, yo tengo que hacer un corte por todo. ¿Qué dice? Generar una secuencia con información de los departamentos de esa provincia cuyo registro tenga el siguiente formato. O sea, lo que me había preguntado hoy, no me acuerdo quién era. En definitiva, yo, acá fíjate, es un corte medio extraño porque no tengo que mostrar totales por pantalla, ojo con eso, no tengo que mostrar totales por pantalla, nada. Lo único que tengo que hacer es generar un archivo. ¿Por qué necesito el corte? Porque yo tengo que, por cada provincia, contar la cantidad de habitantes por departamento. ¿Sí? Entonces, no tengo que mostrar, pero tengo que contar. ¿Sí? Y fíjate vos, si mi archivo de salida tiene esta forma, provincia, departamento, código de habitantes, ¿sí? Para mí se necesitan 2 cortes, bro. 2 cortes. Uno para cada vez que cambie el departamento y otro cada vez que cambie una provincia. Bien. Coincido. Bien. ¿Y en qué momento genero este archivo de salida? Una vez que finalice el... Cuando voy acumulando, profe. En el corte Claro, en el de proceso. departamento. En el código, ¿y en el corte de provincia qué hago? Perdón. En el corte de provincia, ¿qué hago? Llamás Llama al al corte. corte de departamento. ¿Qué más? Y además, el resguardo, o sea, es el resguardo. Cambias el resguardo, ¿no? Pero fíjate que en el corte de provincia no tengo que ni mostrar nada, ni crear nada, ni acumular nada en el nivel superior. ¿Sí? Entonces, fíjense, el ejercicio es más sencillo porque queda mucho más corto, pero ver, en este ejercicio yo no tengo que aplicar a ciegas la estructura de corte, porque acá yo lo único que tengo que hacer es, cuando pase el corte de departamento, generar ese archivo, ese registro en el archivo, y nada más. Y cuando pase el corte de provincia, tengo que llamar al corte de departamento y cambiar el resguardo, nada más. ¿Sí? Vuelvo a decir porque no tengo que contar, no me interesa la cantidad de habitantes por provincia, no me interesa la cantidad de habitantes total. Solamente me interesa la cantidad de habitantes en la combinación provincia-departamento, que son los dos que tengo acá. ¿Entiendes lo que digo? No me interesa la cantidad de habitantes por provincia. No me interesa eso. Solo me interesa la cantidad de habitantes por provincia y departamento al mismo tiempo. O sea, si lo llevamos al Chaco, a mí no me interesa la cantidad de habitantes del Chaco, me interesa la cantidad de habitantes de Chaco San Fernando, Chaco 9 de Julio. ¿Se entiende lo que digo? Entonces tengan cuidado con eso. No siempre tengo que aplicar el corte a ciegas como me dice la estructura. ¿Sí? Bueno, vamos con otro. ¿Sí? Entonces este más o menos ya lo tienen encaminado. Vuelvo a decir, mi idea es darle ahora, conversar un poco sobre lo que hay que hacer. El viernes que viene, como tienen toda la semana, traten de traer estos 3 hechos que voy a dejar para sacarnos las dudas. ¿Sí? Si no lo traen hecho, no le va a servir nada a la clase. Y bueno, y después el viernes, aparte de eso, charlamos de la metodología para que todos estén atentos el otro viernes. Entonces la idea es hacer ¿sí? Todos los que les voy a dejar es porque tienen algo en especial para que vayan practicando. ¿Sí? Este de tragamonedas, ¿sí? Entonces sería, si quieren anotar, o igual ahora alguien que lo anote y ya lo manda al grupo de WhatsApp para que nos quede. ¿Sí? Para el viernes que viene traer el 2212 de corte, el 2213, y vamos a hacer el que está en complemento, hay uno en complementario, si ustedes se fijan, acá en la parte de complementarios, ¿ven? Acá en esta parte, dentro del tratamiento de secuencias, archivos secuenciales, tienen, miren acá, todo esto es corte de control. O sea, tienen 18 ejercicios más de corte de control. Sí, que estos son muy, muy sencillos, estos pueden hacerlo al principio como para empezar a agarrar ritmo, pero son como el que hicimos recién de personas, no tienen mucho más que eso. Pero me gustaría que traigan hecho, creo que era el 2210 que había visto,
2, 10 del complementario, anótenlo. Entonces sería 2, 2, 13, 2, 2, 2 y 2, 2, 13 creo, de la guía normal, y 2, 2, 10 del complementario. O como siempre digo, si quieren hacer más, hagan. Esos 3 son los que vamos a controlar. ¿Sí? ¿Alguien lo anotó ya por ahí? Sí. Ahí lo mandamos, profe. Bien. ¿Sí? Entonces, más o menos, independientemente de que el viernes que viene nos quede esta última clase de corte como para cerrar, ya habríamos terminado lo que entra en el parcial. ¿Sí? Entonces, en el parcial entra desde el principio hasta acá. Me refiero desde el principio, los primeros ejercicios que hicimos, que no había ni secuencia ni archivo, vieron los primeros, qué sé yo, hago un algoritmo para calcular los números primos. ¿Sí? Ese tipo de algoritmos pueden seguir entrando. ¿Sí? Entra desde ahí, después por todo lo que pasamos de secuencia, ¿sí? Secuencia de entrada, secuencia de salida, subsecuencia jerárquica, enlazada, todo eso que fuimos viendo. Después, archivos, ¿sí? Archivos, no necesariamente corte. Puede entrar un ejercicio de archivo que no sea corte y corte, hasta corte. Y hasta acá entra, ¿sí? Mezcla, eso que me preguntaron, ¿no? Que vieron en teoría, no entra en la práctica. ¿Sí? En la teoría le habrá dicho la profe si entra o no, en la práctica no. De cualquier forma, ya les digo, el viernes que viene vamos a charlar un poco el parcial para que ustedes el día del parcial estén bien preparados y no tengan que preocuparse por otra cosa que no sea rendir. Oye, profe, usted sea generoso nomás a la hora de hacer la prueba. Ustedes sean generosos a la hora de estudiar. Yo sí, profe, yo me comprometo. Pero usted comprométase a hacer linda la prueba. Porque acuérdese que somos ingresantes casi todos nosotros. Yo me comprometo. A ver, gente, pero fíjate vos, ¿no? Está bueno lo que vos decís, Gonzalo, pero usted siempre piensa en esto. Yo cuando era alumno también, y bueno, acá Luis, Majo y Vale me van a dar razón, siempre cuando son alumnos, viste, decimos, el profe nos mató, qué malo, qué sé yo. A ver, yo sería la persona más feliz del mundo si toda la comisión aprueba. O sea, ustedes están errados. Yo no quiero que desaprueben, no es que yo hago malo para que se aprueben. Por mí que aprueben todo. Si aprueban todo, quiere decir que di buenas clases, ¿sí? Y en definitiva, en última, si lo querés ver, me ahorra el recuperatorio. ¿Me entendés? Entonces, si desaprueban, a mí no me conviene para nada. Me perjudica más a mí que a ustedes desaprobar. Pero bueno, eso no quiere. Yo tengo que. También, mi trabajo también es enseñarles y los exámenes también son instancias de aprendizaje. Vos en un examen no solamente estás poniendo a prueba lo que sabes, sino también estás aprendiendo. Así que lo que siempre digo, el parcial siempre está hecho de tal forma que el que viene bien con las clases, hizo los ejercicios todo y estudió, obviamente lo pueda realizar. Una pregunta, profe. Necesitan practicar lo que siempre les digo, ¿sí? Porque hay mucha gente que hace bien los ejercicios, pero les lleva mucho tiempo. ¿Sí? Tienen que organizarse con el tiempo, eso es práctica. ¿Sí? Mientras más práctica, más rápido van a ser los enunciados. Hay clases que yo doy un enunciado, paso 1 hora y media y no lo terminan. Eso en el parcial no puede pasar. ¿Sí? En el parcial, como mucho, un ejercicio les debería llevar 45 minutos. 1 hora como mucho, si el ejercicio es largo. Perdón. Entonces deberían practicar eso, el tiempo y leer el enunciado, entenderlo rápido. Bien, decime, Cristian. No me quiero extender mucho. Sí, primero se rinde la teoría y después se rinde la práctica. La teoría tengo entendida que la rinden en la clase de teoría. No el día del parcial. No sé si así no les dijo la profe. Sí, el lunes que viene, ese día no se rinde la práctica. No, la práctica se rinde el viernes. Es más, recuerda. No, usted rinde la teoría el lunes y la práctica el viernes. Para rendir la práctica tienen que haber aprobado la teoría. Porque el parcial es uno solo, en realidad, se rinde en momentos separados, pero el parcial es la suma de las dos cosas. Con lo cual, el que no aprueba la teoría, la práctica ya no hace falta que la rinda porque igual ya tiene desaprobado el parcial y viceversa. O podés aprobar la teoría y si salís mal en la práctica, es como que todo queda desaprobado porque el parcial es la suma de las dos cosas. Bien. Bueno, gente, si no...
O sea, ¿Eh? vos te podés sacar 10 en la teoría, pero en la práctica te sacás 5 y igual desaprobás. Sí, exacto. ¿Para qué feo sistema? Así como lo dice. ¿Y los recuperatorios, profe, son a la semana, al mes? No recuerdo, debe estar en la planificación, la verdad que no. Tengo tantas fechas de parciales, acuérdense que yo estoy en varias materias, así que no. Tengo entendido que es como al mes, pero no sé todavía. Tenemos que ver eso porque tampoco sé cómo vamos a hacer para corregir tanto. Bien, gente, bella. Una preguntita. ¿Los Decime. recuperatorios cuándo son? No sé, acabo de responder eso. No, no escuché, perdón. Creo que en la planificación están al mes que se rinda el parcial. Perfecto, gracias. Eso lo vamos a ir viendo porque siempre depende de la cantidad de alumnos, cuántos rindan, si llegamos a corregir, si no, todo eso ya lo vamos a charlar. Bien, gente, si no hay preguntas, yo los libero para que vayan a su parcial tranquilo, ¿sí? De cualquier forma, seguramente hay muchos que ya no me están dando bolilla, los entiendo porque están por rendir, están nerviosos. Como tampoco nos va a dar el tiempo para controlar el ejercicio, porque quedan 10 minutos nomás, los vamos a corregir el viernes que viene, traigan esos 3 hechos, eso es lo ideal, y bueno, suerte en su examen, vayan a relajarse, hacerse un café, ir al baño, tranquilos, así ya se preparan para rendir. ¿Vamos? Profe, una cosa. Gracias por la clase. Estamos, Listo. profe. Profe, una cosa. Decime. Sobre la planificación, ¿no sabe dónde la podemos encontrar porque no la tenemos en el campus? ¿No están en el campo? No, no está en el campus, ni tampoco está en el de la Facultad de Resistencia, no está en el global ni en el local. No, en el global no va a estar. Si está, va a estar dentro de de nuestro curso, porque eso es, todos los años cambia. Déjame que le pregunte a la profe de teoría, que ella es la encargada de eso, a ver si no lo subió y qué pasó. Pero ¿cuál es tu duda, Maurel, aparte de eso? ¿Vos querés algo en particular o para saber dónde está nomás? No, sí, eso nomás era porque la planificación no la vi nunca. Bien. Está bien, no sabía que no estaba. Eso generalmente lo maneja la profe de teoría. Ahora le aviso a ver si la sube o qué pasó. Bueno, listo. Gracias, profe. De nada. Bien. Nos vemos, gente. Bye, bye, adiós. Hasta luego. Gracias, profe. Muchas Nos vemos, gracias. profe.